Menos jornada y mejores salarios. Bajo este lema, los sindicatos salen a la calle este 1 de mayo, una cita para reivindicar y poner en la agenda política asuntos como la conciliación, la reducción de las jornadas o el coste real de la vida. Grandes empresas que marcan récord de beneficios frente a trabajadores pobres. De todo ello hablamos hoy mano a mano con comisiones obreras en la previa del 1 de mayo. Bienvenidos. Cuatro personas han perdido la vida en sus puestos de trabajo en lo que va de año. Se han registrado más de 4.000 accidentes laborales en el último ejercicio, un balance del que hoy los sindicatos hablan a pie de calle, en pleno centro de la capital. A las administraciones públicas, a las instituciones, que abordemos el tema de las enfermedades profesionales, que las valoremos adecuadamente y, por otra parte, que se pongan mayores medios en las inspecciones de trabajo, porque la autoridad laboral tiene aquí un papel fundamental. Ahí tenemos el contador, un contador negro, ¿no?, de más de 300 trabajadores y trabajadoras de que registros perdieron la vida en nuestra provincia, cuando precisamente lo que pretendían era lo contrario, ¿no?, ganarse la vida en sus centros de trabajo. Y hablamos de corresponsabilidad en otros temas, y en este también es corresponsabilidad de los empresarios, es corresponsabilidad de las instituciones y es corresponsabilidad nuestra, de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral hoy, que sirve como preámbulo al 1 de mayo. Este año, bajo el lema Por el empleo, menos jornada, mejores salarios, los sindicatos llaman a la acción. Importantes retos en materia laboral para un gobierno progresista que habla ya de reducción de jornadas y que ha revalorizado las pensiones y protagonizado la mayor subida del salario mínimo interprofesional que se recuerda. Con esta carta de presentación hacemos hoy una radiografía de la ciudad, de la situación laboral y social de Albacete. Tenemos motivos para manifestarnos este 1 de mayo. De todo ello hablamos hoy de la mano de Carmen Juste, secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto. Esta noche hablamos en el marco de ese 1 de mayo de la situación laboral aquí centrada en Albacete. Les voy a presentar a Carmen Juste, la secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Un 1 de mayo en el que, Carmen, los sindicatos nos llaman cada año a salir a la calle. Este año en Albacete, además, bueno, pues revisando prensa de estos últimos días, tenemos un acto regional que aspira a ser una manifestación, me imagino, masiva como siempre, pero este año más si cabe, ¿no? Pues efectivamente, tenemos aquí a nuestros secretarios generales regionales, tanto el Paco de la Rosa, el nuestro, el de Comisiones Obreras, como el responsable regional de UGT. Y se van turnando cada año en una provincia. Este año tocan Albacete y esperemos que, como tú bien dices, eso pues induzca, ¿no?, a que esta manifestación del 1 de mayo de este año sea mucho más mayoritaria que otros, porque además creo que esta sociedad tiene muchas cosas que pelear, la clase trabajadora, tenemos muchas cosas que pelear, y el 1 de mayo es un buen momento para salir a la calle y reivindicar muchas de las cosas de las que no nos acordamos en el día a día, pero por las que hay que seguir peleando. Hay muchas veces que venimos en periodos de crisis y nos lanzamos a las calles, y otras veces en las que se van consiguiendo pequeñas cosas que nos hacen incluso lo contrario, que llevan al inmovilismo. En esta ocasión, Carmen, primero quiero hacer una radiografía, ¿no?, de cómo llega Albacete a este 1 de mayo, cuál es la situación laboral que tenemos en Albacete, que tendrá sus peculiaridades, pero que a lo mejor se puede extrapolar a cualquier otra ciudad. Sí, bueno, pues efectivamente yo creo que los datos globales, los datos económicos son buenos en general, salvando, bueno, pues que estamos en una provincia pues que fundamentalmente se cimenta sobre un sector productivo que es el sector servicios, y que evidentemente pues esto hace que tengamos una rotacionalidad en el empleo, que es algo que además denunciamos mes a mes cuando salen los datos del paro. Yo creo que el empleo ha crecido, que tenemos más empleo
que hace pues, tan solo 2 años, pero también es verdad que todavía a nivel general pues tenemos un paro todavía alto, por encima del 14% en el país, y bueno, pues esto todavía es un desempleo muy alto para que este país lo sostenga. Entonces tenemos que seguir trabajando. Por eso este año el lema de Comisiones Obreras es por el pleno empleo, porque pensamos que hay que reducir la tasa de paro por debajo del 10%, que esto va a ser bueno para la economía, que además estamos en ello porque se están acometiendo reformas en el marco del diálogo social, reformas importantes. La reforma laboral es una de ellas, con sus más y con sus menos. Hace poco oía una noticia, pues decía que el fraude que se está produciendo con los contratos en prácticas, no con los contratos en prácticas, sino con el periodo de prácticas de las contrataciones, y bueno, pues esto evidentemente es algo que hay que corregir, pero es indudable que la reforma laboral ha hecho que hoy tengamos un empleo mucho más estable, una contratación mucho más indefinida que hace tan solo 2 años, y esto sin lugar a dudas es bueno para la clase trabajadora. Hay que seguir trabajando por el empleo. Esto también es algo que reivindicamos, como digo, este 1 de mayo. Tenemos unas pensiones revalorizadas con respecto al periodo anterior a la reforma de las pensiones que ha cometido el Partido Popular. Hoy las pensiones son un 8,5% superiores a las que teníamos hace un año. Tenemos un sistema público de pensiones que es mucho más sólido, más consolidado que hace unos años, que antes de esta reforma que se ha cometido de las pensiones, fruto, insisto, del diálogo social, de la concertación entre las organizaciones sindicales y el gobierno estatal. Tenemos un salario mínimo interprofesional superior al que teníamos hace unos años, con unas subidas de más del 50%, las mayores subidas de la historia. Hoy tenemos efectivamente un salario mínimo interprofesional que está en 1.134 euros. Creo que esto es fundamental para mejorar la capacidad económica de las personas, y bueno, pues creo que se están haciendo políticas en el seno del diálogo social y se están llegando a acuerdos que benefician y mejoran la vida de las personas. ¿Que queda mucho por hacer? Evidentemente queda mucho por hacer. Tenemos por delante la reducción de la jornada laboral, que seguramente ahora hablaremos de ella. Tenemos por delante pues el problema de la vivienda, que es un problema social que está afectando a una buena parte de la población. Tenemos que acometer reformas importantes como la reforma fiscal, que también va a beneficiar al conjunto de la población y va a hacer que tengamos unos servicios públicos más sostenibles. Y todo esto son algunas de las cuestiones que se reivindican este 1 de mayo, y sobre todo se reivindica la defensa de la democracia, la concertación social y los valores sociales. Tenemos mucho que reivindicar porque, fíjese, todos esos logros que hemos conseguido en estos últimos años, lo que han costado, ¿no? Los años que se lleva hablando del salario mínimo interprofesional, desde los sindicatos hasta que se ha convertido en una realidad. Este año me voy a uno de esos eslóganes porque decían menos jornada, mejores salarios. Esto nos plantea un reto del que ya se está hablando, que es reducir la jornada. Carmen, yo no sé si esto se ha llegado a hablar en Albacete, si se ha puesto sobre la mesa con la patronal, no sé, ¿cuál es la relación que han tenido respecto a esto? Bueno, pues lo primero que hay que saber es que en Albacete todos los convenios están por encima de 37 horas y media, todos. Es algo que se ha puesto sobre la mesa, pero bien es cierto que las patronales se resisten a reducir las jornadas. Nosotros pensamos que esto tiene que acometerse en el ámbito general a través de un acuerdo, de Estado, un acuerdo en las mesas de diálogo social, porque es la única manera de reducir a una jornada que lleva más de 40 años. Quiero decir, tenemos una jornada muy superior a la que tienen otros países, y sobre todo, bueno, aquí, por ejemplo, las que tienen las administraciones públicas, donde la jornada es ya inferior a 37 horas y media. Yo creo que no se hunde el mundo porque se reduzcan las jornadas, que se trata de acometer esa reducción, pero al mismo tiempo de intentar regular y controlar, ¿no? Las jornadas laborales. El control horario no se produce, y esto da lugar a que haya mucho fraude y haya muchas horas extras que ni se tienen en cuenta, ni se pagan, ni se compensan. Y yo creo que por ahí pasa esa reducción de la jornada, no solo por reducirla, sino también por controlar, por el control horario, que no se está haciendo a pesar de que legalmente es obligatorio.
iba a decir, no se hundió el mundo tampoco con la subida del salario mínimo interprofesional, aunque muchos insistieron en que iba a ser una caída del consumo, y precisamente pues los datos ahora con el pozo ya de las primeras subidas demuestran todo lo contrario, vamos. Pues efectivamente, además el que las personas tengan mayor capacidad económica ayuda a que se mueva la economía. Claro. Evidentemente, si yo tengo más para gastar, voy a salir, voy a consumir, y esto hace que la economía se mueva, que el consumo interno aumente, y creo que esa es la base, ¿no?, de la decisión que se tomó de subir el salario mínimo interprofesional. Además de que esto afecta también, porque el salario mínimo interprofesional es la base del cálculo de algunas prestaciones, de algunas ayudas, y creo que esto es fundamental para aumentar esa capacidad económica sobre todo de las personas más vulnerables, porque al final los que estamos amparados por convenios colectivos, en la negociación colectiva tú vas a subir los salarios y tú vas a mejorar las condiciones laborales, pero hay un alto porcentaje de la población que no está amparada por ningún convenio colectivo y que tiene que mejorar su capacidad económica a través de esa subida del salario mínimo interprofesional. Decimos, bueno, que al final es todo un círculo, pero ha mencionado el problema de la vivienda, y muchos se preguntarán por qué Comisiones Obreras, hablando de trabajo, se mete en asuntos de vivienda que son un problema social. Partiendo de esa base, yo creo que sobra cualquier motivo, pero ¿cuál es el problema de la vivienda si lo relacionamos con el ámbito laboral? Bueno, es un problema social. Comisiones somos un sindicato sociopolítico, no solo defendemos pues las mejoras laborales, también defendemos las mejoras sociales, y igual que hablamos de migración o de mejorar las condiciones sociales y laborales de las personas extranjeras, o igual que hablamos de la reforma fiscal, pues hablamos también de la vivienda, porque es un problema que está afectando a la gente de a pie, porque de lo que estamos hablando es de que todos tengamos de manera universal el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, y que es impensable y es inaceptable que haya gente que esté pagando un alquiler altísimo por vivir en una habitación de 8 metros cuadrados, mientras otras personas se están, solo unos pocos, enriqueciendo con la necesidad y jugando con la vida de las personas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, quiero decir, el que la gente tenga una vida aceptable, el que la gente tenga salarios dignos, pero también el que la gente tenga una vida digna y que pueda tener acceso a una vivienda, que tenga acceso a servicios sociales, que tenga acceso a una sanidad adecuada, y que tenga acceso a una educación que luego le va a dar una proyección de futuro y una perspectiva de futuro, sobre todo a las personas jóvenes. Por lo tanto, para nosotros la vivienda es un aspecto fundamental, y no es que tenga nada que ver con el aspecto laboral fundamentalmente, o esencialmente. Si tú tienes un trabajo digno, si tienes un salario digno, vas a tener un mejor acceso a la vivienda, pero sobre todo es que es un problema social que está afectando a una buena parte de la población y que hay que darle una solución, y esto pasa porque los gobiernos tienen que ser valientes y hacer reformas importantes, una ley de vivienda que de verdad haga que todas estas personas que tienen dificultades en el acceso a la vivienda tengan más posibilidades y más oportunidades. Lo decía, necesitamos gobiernos valientes. No sé si el gobierno actual consideran que puede ser el gobierno que marque pues un antes y un después en materia de vivienda, que es algo también pues eso, que requiere cierta valentía, por decirlo de alguna manera, vamos. Bueno, pues son días convulsos para hablar del gobierno, pero yo creo que nosotros desde Comisiones Obreras apostamos por un gobierno de coalición, apostamos por un gobierno progresista. Pensamos que este gobierno tiene capacidad para acometer reformas importantes que mejoren la vida de las personas, y bueno, estamos en ello. Desde Comisiones Obreras se está exigiendo al Gobierno central pues que a través de decretos leyes, a través de reformas, a través de decretos leyes o de leyes, reformas legislativas importantes, pues se acometa el problema de la vivienda, o se acometan otros problemas que hoy tenemos sobre la mesa, como la reducción de la jornada, que sí que afecta al ámbito laboral, o la subida de los salarios, porque en el 2023 se firmó el acuerdo por la negociación colectiva y el empleo, y se establecieron las bases de las subidas salariales que luego hicieron que se desbloquearan
muchos convenios colectivos con subidas salariales que vinieron a reducir o a compensar la pérdida de poder adquisitivo, y eso se hizo a través de un acuerdo a nivel estatal que sentó las bases de la negociación colectiva de todo el país. Por lo tanto, yo creo que son fundamentales los acuerdos que se cometen en el ámbito estatal. Yo sí que creo que este Gobierno tiene la valentía suficiente para hacerlo. Es un Gobierno progresista, es un Gobierno que bajo mi punto de vista ha hecho cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía, y esperemos que siga haciéndolas. Hablábamos básicamente del poder adquisitivo del trabajador, y es que en la última década salía pues la denominación de trabajador pobre, que prácticamente es algo que no se entendía hace décadas atrás. Yo le voy a plantear, ¿no?, en una época en la que, mira, esta misma semana salían los datos de Iberdrola, grandes empresas que marcan récord de beneficios frente a ese trabajador pobre que está instaurado en la sociedad como una clase media, ¿no?, a día de hoy. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se da esta circunstancia, ¿no? Pues efectivamente estamos en ese momento en el que las empresas están teniendo grandes beneficios, que esos beneficios de las empresas han hecho también que suba la inflación, que hoy estemos pagando más por una botella de aceite y por una barra de pan. Claro. Pero bien es verdad que los salarios de las personas trabajadoras no han subido en la misma proporción. Eso es lo que exigimos en las mesas de negociación, que las patronales tienen que ser responsables, tienen que corresponsabilizarse de la situación que se está viviendo, de esos beneficios empresariales, de que la economía va bien y que los salarios tienen que subir en la misma proporción. Por eso hoy estamos sentados en esas mesas de negociación, que la mayoría de ellas están bloqueadas porque las patronales se resisten a acometer subidas salariales para las personas trabajadoras acordes con los beneficios empresariales, y sabemos que estamos hablando de una provincia en que también hay pequeñas pymes, que hay fundamentalmente que hay pequeños autónomos, pero es el momento de subir los salarios. Vuelvo a insistir que esto también va a redundar en beneficio de la economía, del consumo interno, y estamos en una provincia que se basa fundamentalmente en el consumo interno. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en las mesas de negociación y vamos no solo a exigir, sino también a movilizarnos si es que pues no somos capaces de concertar esas subidas salariales en el ámbito de las mesas de negociación. Iba a preguntarle por los convenios, que en la provincia de Albacete tienen comisiones obreras en marcha, ¿no?, esas negociaciones, pero primero me lo salto porque quiero hablar del campo también, porque bueno, ese sí que es un convenio estancado en nuestra provincia, y fíjese lo mayoritario que puede llegar a ser. Después de las movilizaciones, de visibilizar la situación del campo de esa manera en la que hemos vivido estos últimos meses, ¿será este año en el que se pueda dar un paso para regularizar la situación laboral, o todo esto juega un poco en contra incluso a la hora de la negociación? Pues a ver, hasta la hora es un convenio que, como sabéis, está bloqueado. Se planteó una mediación hace tan solo un mes. Fuimos a la mediación con esa patronal, pero ambas partes decidimos darnos una oportunidad y volvernos a sentar en la mesa de negociación e intentar llegar a un acuerdo. Hasta la fecha no ha sido posible, hemos tenido tan solo una reunión. El próximo viernes 26 volvemos a sentarnos en esa mesa de negociación con Asaja, con la patronal, y vamos a intentar dar un paso para adelante. Hemos hablado con ellos y estamos dispuestos a hacer todos un esfuerzo por cerrar ese convenio y seguir avanzando no solo en las subidas salariales, sino también en otras modificaciones en cuanto a las condiciones laborales que hay que acometer en ese convenio. No te puedo decir, evidentemente, el sector del campo, pues el sector la situación que tiene actualmente no favorece sin lugar a duda el que podamos llegar a ese acuerdo, pero creo que todos estamos concienciados en que no es bueno para ninguna de las dos partes el mantener este convenio ahí bloqueado desde el año 2022 que está.
y por lo tanto pues espero que esta voluntad por hacer un esfuerzo de las dos partes llegue a buen puerto y en breve pueda decirte, Merche, que hemos firmado este convenio del campo. Ahora mismo la situación es de incertidumbre y bueno, pues no sé qué va a pasar en esta reunión que tenemos el viernes. Bueno, de momento se queda en ese voto de confianza, por decirlo, el uno en el otro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué convenios son los que también tenéis un poco pues eso, en marcha para este 2024? Pues mira, los más importantes son el de limpieza, que la negociación también está bloqueada. Hemos tenido ya 2 o 3 reuniones de este convenio y bueno, pues uno de los, digamos que uno de los puntos más importantes y por supuesto a los que no llegamos a acuerdo es la subida salarial. Las patronales ofrecen unas subidas salariales que para nosotros son inaceptables. Y sobre todo además se escudan en que si hay una reducción de la jornada por un acuerdo desde el ámbito estatal o viene impuesto legislativamente, pues ellos no van a cometer subidas salariales porque esto les cuesta dinero. Yo creo que evidentemente este no es un argumento, que la bajada de la jornada se tendrá que discutir en esa mesa y se tendrá que ver cómo se acomete en cada uno de los sectores, pero las subidas salariales no pueden ser inferiores al 4, al 3 y al 3, porque además es un convenio colectivo que viene desde el 2022 con la pérdida de poder adquisitivo que estos trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras, llevan sufriendo. También tenemos el convenio de viajeros, de transporte de viajeros, también el de transporte de viajeros por carretera y tenemos, a ver, el del campo, tenemos también el de maderas, que se va un poquito más avanzado. Panaderías y no recuerdo ahora mismo, pero los más importantes sobre todo son los del sector de transporte y el de limpieza, de los que tenemos este año para negociar. A mí me sorprendía, pues en este marco del 1 de mayo, escuchaba al secretario regional, a Paco de la Rosa, hablar del diálogo social y decía, bueno, está en stand-by, y me sorprendía, digo, porque en Albacete siempre hemos presumido, entre comillas, de ser un diálogo social fructífero. No digo no peleado, pero sí fructífero al final. ¿Qué pasa? ¿O esto sigue siendo así en Albacete? Es decir, bueno, ¿podemos seguir presumiendo de ello o está costando un poquito más? A ver, tú lo has dicho, el diálogo social es fluido, pero eso cuesta trabajo, es un diálogo social peleado, como tú bien dices. Normalmente hemos sido capaces siempre de cerrar los convenios, de llegar a acuerdos. El año pasado tuvimos convenios también importantes, como por ejemplo el convenio del metal, y al final, bueno, pues consiguió cerrarse. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto con estos convenios que tenemos en marcha a lo largo de este año, pero bien es verdad que son procesos duros y son procesos discutidos y no exentos de movilizaciones en algunos casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo todos llevan entre 2 y 3 reuniones y estos son procesos mucho más largos. También hay convenios de empresa que se están negociando y bueno, pues que tienen las mismas características. No significa esto que el diálogo social vaya peor que antes, simplemente pues que cada uno tenemos nuestro papel y tenemos que peleárnoslo en esas mesas de negociación. Me gusta recordarlo cuando llegan pues efemérides como esta, para que el ciudadano de a pie también sepa cuál es el trabajo que hay detrás, que muchas veces muchas de las medidas que se ponen sobre la mesa no llegan a ser una realidad porque hay un sindicato detrás que lo está impidiendo. Es que recuerdo pues cosas como bajas por enfermedad, ¿no? Permisos por cuidado de un familiar enfermo, como ese tipo de situaciones se han puesto sobre la mesa para echar pasos atrás. Claro, pues efectivamente, te refieres a los días laborables en los permisos retribuidos. Pues efectivamente, mira, es una cosa que parece que debería de estar superada, ¿no? Total. Quiero decir que para nosotros la ley es clara y sobre todo es clara la jurisprudencia, ¿vale? Que, bueno, ya hay mucha jurisprudencia que dice claramente que el permiso por enfermedad y el permiso por fallecimiento, que es fundamentalmente donde está el quid de la cuestión. Sí, pues son las situaciones que todo el mundo puede comprender. Efectivamente. Pues tienen que ser en días laborables, que lo que no puede ser es que tu familiar se encuentre enfermo, se encuentre hospitalizado
y tú empieces un permiso en un sábado o en un domingo si tu jornada es de lunes a viernes. No, se trata de días laborables y esto, bueno, pues hay mucha jurisprudencia sobre esto, pero cuando lo pones sobre la mesa en una negociación colectiva todavía las patronales se resisten. Y ahí estamos. Por eso hicimos una campaña, sobre todo porque creo que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no saben que tienen este derecho y que tienen que saberlo. Para eso está el sindicato, que pueden dirigirse a nosotros para que se lo reclamemos, para que se lo peleemos en las empresas, en los centros de trabajo. Entonces, ahí estamos y, insisto, una cosa que parece superada, pero que sigue habiendo problemas en las diferentes empresas y en los diferentes sectores, en unos sectores más que en otros. Por supuesto, en el ámbito público esto es algo que está superado y debe ser el ejemplo para que también en las empresas privadas vayamos avanzando en ese sentido. ¿Sigue funcionando, me imagino que sí, ese teléfono buzón de comisiones obreras en el que se puede mandar la alerta de algo está sucediendo y de escuchar al trabajador, ¿no?, de una forma anónima? Sí, bueno, yo no sé si te refieres al buzón de fraude que teníamos. No, ese buzón no sigue existiendo porque hablamos con la inspección. La inspección también tiene un buzón anónimo de fraude. Y bueno, pues quizás se solapaban un poco las funciones o el cometido, el objetivo que tenía este buzón de fraude. Lo que sí hacemos, y esto pues hay que hacer un llamamiento también a las personas trabajadoras para que lo sepan, que cuando tienen que hacer una denuncia porque está ocurriendo un fraude en su empresa, en el ámbito laboral, de tipo salarial, en materia de prevención de riesgos, en materia de igualdad, que no tienen que ponerse en primera persona, que el sindicato está para eso, para acompañarlos, para hacer en su nombre, a través de los representantes sindicales, a través del propio sindicato, esas denuncias a la Inspección de Trabajo para que se corrijan todas esas irregularidades. Por tanto, no hace falta un buzón de fraude, porque no hace falta que tú pongas tu nombre en una denuncia a la Inspección de Trabajo. Para eso están los representantes sindicales y para eso está el sindicato, para dar la cara, para ponerse por delante y para que los trabajadores y trabajadoras no tengan ningún problema cuando tienen que denunciar un problema o una irregularidad laboral. Bueno, pues y para hacerlo visible, para eso tenemos el 1 de mayo también. Recordar, empieza a las 12, ¿no?, el próximo miércoles. Empieza a las 12 desde los molinos de la feria a la punta del parque. Yo creo que es un buen momento. Además, este año pues tenemos, no es que tengamos una novedad, pero sí que hemos hecho un llamamiento a todas las organizaciones sociales de izquierdas que defendemos los valores sociales, que defendemos la justicia, la igualdad y la democracia, para que estén allí con nosotros con sus reivindicaciones, porque son las reivindicaciones del todos, son las reivindicaciones del conjunto de la izquierda de esta ciudad y de este país. Y además vamos a dar la palabra también al colectivo de Palestina, porque creo que el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza no tiene precedentes y es el momento de darles voz a todas estas personas y para que todos nos solidaricemos con ellos y pidamos un alto al fuego. Bueno, pues nosotros allí estaremos, como cada año. Nos vemos en el Molino de la Feria a las 12 del mediodía para celebrar y para reivindicar este 1 de mayo. Carmen Justi, muchas gracias por hacernos un hueco en una agenda que sé que es bien apretada y no solo estos días, y por hacernos esta radiografía laboral de la ciudad de Albacete, bueno, y más bien laboral, esta radiografía social que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, tienen una cita marcada en el calendario, 1 de mayo, Día del Trabajador tradicionalmente. Nos vemos en el Molino de la Feria. Yo les espero el viernes que viene, además, con un nuevo invitado sobre la mesa, como cada semana, con el que espero sorprenderles. Muchas gracias. Buenas noches.